Gracias, secretario, y gracias, concejal Colmenares. Concejala Ati. Un saludo del movimiento alternativo indígena y social para todos los concejales y concejalas de la ciudad, sus equipos, a la administración distrital y todos sus sectores, secretarios que hoy nos acompañan. El movimiento alternativo indígena y social sostuvo su primera reunión con la alcaldesa y me alegra saber por lo menos la disposición del diálogo a considerar las propuestas que hemos presentado para el Plan Distrital de Desarrollo. En primer lugar, yo quiero recordar que nos encontramos en una crisis civilizatoria, multifuncional, sistémica, y que a esta crisis tenemos que responder con ingenio, creatividad, compromiso. Y yo creo que el pulso de estas decisiones, grandes decisiones que debemos tomar, es por la vida. En ese sentido, yo quiero invitarlos a todos y a todas, y también a la sociedad civil que está pendiente de este debate, a que evaluemos cómo está la vida en el Plan Distrital de Desarrollo. Pasarles unas diapositivas que he preparado. ¿Sí? ¿Las pasa usted directamente, concejal? Sí, si me permite. Entonces, quiero partir, además, por recordar que ayer fue el Día de la Biodiversidad y que es el mayor patrimonio de nuestro país. Una nación tan biodiversa como la nuestra debe levantar las banderas de la biodiversidad. Entonces, la vida es diversa en la cultura y en la naturaleza. Y yo creo que si realmente hoy Bogotá se está pensando como la capital de la paz y la reconciliación, una primera lección que debemos aprender de 2 siglos de polarización ideológica, de violencia bipartidista, de guerras fratricidas, es que debemos construir la unidad, pero la unidad en la diversidad étnica y cultural. Entonces, una invitación cordial a que entre todos luchemos en contra de la homogenización. En segundo lugar, quiero resumir cómo estoy yo viendo las propuestas que hoy nos presenta la administración distrital. Entonces, en primer lugar, quiero decir que hay una presión fiscal que afronta la ciudad que tiene que ver con el aumento de sus gastos, en especial en salud, la disminución de sus ingresos. Me preocupa que la nación ha disminuido en 4 billones la asignación al distrito y frente a esta situación, la decisión de la administración ha sido el endeudamiento con la banca multilateral en 3.9 billones. En segundo lugar, el plan de desarrollo ha decidido responder al debilitamiento del aparato económico en la ciudad, potenciando al sector de la infraestructura, al que asigna un total de 34.9 billones, que suma la mayor asignación presupuestal del plan de desarrollo con un 31%. De esta forma, en el contexto del COVID-19, la administración confía al sector de la infraestructura la reactivación económica del distrito y de su capacidad de pago de la deuda. En tercer lugar, la administración ha elaborado una estrategia para el manejo de los impactos social y económico del virus COVID-19, conformada por un fortalecimiento de la atención en salud y una serie de acciones subsidiarias y solidarias partiendo de un ingreso mínimo garantizado. Frente a este panorama, yo invito a que reflexionemos sobre los vitales. Creo que vimos la oportunidad en el marco del foro del COVID de tener diferentes visiones, pero yo quisiera colocar en el centro del nuevo contrato social que nos proponen la superación de la desigualdad. Para eso quiero dejar presente lo que significa
el mínimo vital al agua. Los barrios informales y legales de la ciudad, hoy todos tienen dificultades para acceder al agua. Rescatar la memoria de esta ciudad en materia de conquistas de los derechos sociales, los derechos humanos, como es el derecho humano a la alimentación. Este plan de desarrollo debe dar una respuesta clara y concreta al tema del hambre. Y visto como el derecho a una alimentación digna, con identidad, basado en la soberanía alimentaria, en la autonomía alimentaria. Por el link les compartí un poco las voces de diferentes organizaciones, ya que no pude llevar a cabo el debate de control político sobre este asunto vital. Por otro lado, el mínimo vital digital. Solo el 22% aproximadamente de los ciudadanos tienen internet fijo. Muchos derechos dependen, el teletrabajo, la educación, de este mínimo vital. Los servicios públicos, energía, hay quejas de la ciudadanía con el tema de los servicios públicos. El mínimo vital territorializado, el derecho a un hábitat seguro y limpio, saludable para todos. Y el tema de la discusión de la renta básica. Se habla de un ingreso mínimo vital, pero yo creo que hoy estamos ante una emergencia social y debemos pasar de estas ideas neoliberales a una política universal. En ese sentido, el movimiento alternativo indígena y social ha venido además planteando la importancia de incluir y sumar las potencialidades sociales de la ciudad, que de otra forma tuvieran la opción de ayudar a solucionar la profunda crisis en la que nos encontramos. Esto tiene que ver con la inclusión del tejido social como parte de la solución y con toda su potencialidad de la diversidad, por ejemplo, étnica y cultural. Hay mucho que aportar desde esos microterritorios, desde esos tejidos sociales locales, eso que hemos planteado como acupuntura, sanación de los territorios, sanación de los tejidos sociales. En ese marco estamos hablando de la vitalización de la sociedad, tanto en sus vínculos internos como en sus vínculos con el entorno natural. Eso lo que tiene que ver con un primer eje vital relacionado con el hábitat en armonía con el ciclo natural del agua, el hábitat en armonía con los suelos vivos, la ruta de orgánicos, una alimentación saludable, el hábitat en armonía con un aire limpio y energías, libertad energética, energías libres. Necesitamos reconectar a la sociedad de nuevo con la naturaleza y nuestras propuestas, como la de Hidrópolis, siguen siendo propuestas que avanzan en la medida que el Plan Distrital del Agua no se cumple con cabalidad y es necesario verlo en una perspectiva de Bogotá región. Ahí hemos planteado propuestas muy concretas que tienen que ver con una política de hábitat para grupos étnicos. En este primer eje de hábitat nos parece fundamental revisar de qué manera se incluyeron nuestras propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo. De manera escrita lo haré llegar para poder avanzar en una visión un poco más general, pero sí quiero decir que en lo relacionado con el ambiente y la naturaleza, nosotros consideramos que es necesario reconocer la dignidad de la tierra, reconocer el valor intrínseco de la naturaleza en sí misma, superar la visión antropocéntrica. Para eso hemos propuesto, por supuesto, la protección de nuestro patrimonio biocultural, las semillas nativas, criollas, la memoria gastronómica ancestral en el marco de los principios del buen vivir. Y quiero decir que aquí nos parece fundamental honrar los compromisos ambientales que suscribimos varios concejales y la administración. Por ejemplo, con respecto al tema de cerros, exigimos que en el plan de desarrollo metas concretas para concretar al menos el 50% de las metas planteadas en el artículo 50 del decreto 485 del 2015.
Exigimos que se incluyan recursos suficientes para finalizar los procesos de legalización, adoptar los mecanismos para normalizar las veredas y realizar los proyectos y las obras de mejoramiento integral de los barrios informales y la vivienda rural en los cerros orientales, como ordena la sentencia del Consejo de Estado, y que se incluya un programa para adelantar investigación aplicada sobre tecnologías alternativas para la gestión del riesgo. Con respecto al tema del río Bogotá, reconocer al río Bogotá como el actor más importante de Bogotá, región sujeto de derechos, es decir, respetar la zampa del río. Igualmente, que se fortalezca el Instituto de Protección Animal y todo lo que tiene que ver con el manejo de la fauna silvestre. En ese sentido, también nos parece vital el tercer eje relacionado con una sociedad inclusiva a partir de la interculturalidad, campo en el cual se propone un capítulo étnico como parte estructural del plan de desarrollo y la consideración del paradigma biocultural como punta de lanza de una reconciliación de la cultura y la naturaleza. El patrimonio material e inmaterial de la diversidad étnica es también un elemento fundamental del ordenamiento del territorio. Ahí queremos llamar la atención de que no debemos olvidar que la garantía de los derechos de la población, en este caso étnica, que ha sufrido el impacto de la guerra, es la base de la paz, y hemos propuesto, teniendo en cuenta que persiste en el plan de desarrollo la invisibilización del aporte étnico y atendiendo la resolución que envía la Procuraduría General de la Nación, donde plantea que es necesario incorporar en el Plan Distrital de Desarrollo un capítulo étnico, un articulado para que sea considerado por el Consejo de Bogotá con los siguientes mínimos: identificación de programas, planes y proyectos específicos, metas, indicadores, tiempos responsables, asignación presupuestal, dirigidos a la población étnicamente diferenciada. Estos elementos deben ser concertados con los 15 sectores de la administración distrital y las localidades, y habrá acompañamiento integral por el Consejo de Bogotá en el mencionado proceso. El proceso debe fundarse en el marco del ejercicio del pluralismo jurídico, visiones y prácticas enmarcadas en el ordenamiento constitucional, legal y vigente. Debemos honrar los acuerdos que el Consejo de Bogotá ha venido adelantando de tiempo atrás y seguir avanzando en una ciudad de derechos. Y de derechos de la diversidad étnica, pero también del derecho fundamental a la educación, a la salud, a los diferentes grupos poblacionales, discapacidad, jóvenes, mujeres. Creo que esta es la lucha contra la homogenización que todos nos corresponde dar, avanzar en las políticas públicas diferenciales implementadas con presupuestos, con indicadores y con recursos, incluyendo, por supuesto, la de todos los seres y especies de la tierra que tienen derecho a un hábitat seguro y limpio. Encuentro, pues, haré llegar a los respectivos ponentes que en algunas ponencias no se incluyen todas nuestras propuestas. Obviamente aquí hay un gran aporte del sector cultural que también colocamos a consideración de la administración, y también una perspectiva de lo que significa una sociedad del cuidado. Desde la diversidad también de las mujeres, pedimos que todas las mujeres y nuestras cosmovisiones y nuestros derechos estén incluidos también en un sistema del cuidado reparador, en especial con las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. Dejo a consideración la propuesta de la diversidad étnica, cultural, que hoy clama porque siente que sus derechos fundamentales están en riesgo. Muchas gracias.